Bienvenidos a Noding with Warnow, el curso de Node.js que te enseñará de manera rápida y sencilla de qué se trata Node.js y cómo utilizarlo. En el episodio de hoy estaremos viendo un recorrido por JavaScript. Como ustedes saben, es el lenguaje fundamental para desarrollar con Node.js. En el episodio anterior vimos cómo instalar y configurar Node.js en nuestras máquinas Windows. Además estuvimos trabajando con el editor Vim, el clásico poderoso para poder tener bastante agilidad en los ejemplos que mostrábamos. Hoy vamos a cambiar un poco, vamos a estar trabajando con Visual Studio. Veremos cómo aprovechar el Node.js que ya está instalado y a través de la consola de NuGet Package Manager de Visual Studio poder integrar la ejecución de JavaScript desde Visual Studio. Lo primero que tenemos que hacer es descargar NuGet Package Manager. Eso lo encuentran en la galería de Visual Studio. Acá está en Visual Studio Gallery. Aquí la encuentran. Una vez descargada, instalada en sus máquinas, ya van a tener Visual Studio con este paquete del NuGet, que básicamente nos permite bajar otros paquetes de manera automática junto con sus dependencias. Como observan, es muy parecido a npm en Node.js. Sin embargo, en esta ocasión no lo vamos a usar para bajar paquetes, sino lo vamos a usar por su consola de comandos que se integra dentro de Visual Studio extendiendo el PowerShell. De manera que, como ustedes se van a imaginar, lo que vamos a hacer es ejecutar Node.js desde dentro de Visual Studio a través de esta consola. Entonces, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro Visual Studio y aquí ya vamos a tener listo nuestro entorno para trabajar. Entonces, como primera medida, abramos nuestra consola de Package Manager de NuGet. Aquí está disponible. Entonces miren que básicamente está basada en PowerShell. Acá está Package Manager como identificador del prompt. Y aquí podemos ejecutar operaciones sencillas de comandos como listar, copiar y ejecutar comandos. Por ejemplo, podemos pasarnos al directorio de ejemplos que estoy trabajando y listar el contenido de que allí tenemos. Bien, otra ventana que me gusta usar bastante acá en Visual Studio es la ventana de comandos. Me permite ahorrarme estar usando el mouse para ir a los menús y ser mucho más rápido en las operaciones que quiero ejecutar. Entonces, por ejemplo, me sirve para crear un nuevo archivo que se llame episodio2.js. Acá especifico que quiero que venga con el template de JavaScript y que voy a querer que me pregunte con qué editor trabajar. Aquí voy a trabajar con el editor de código fuente convencional y miren, aquí ya estoy listo para trabajar. Vamos a entonces a crear una línea de ejemplo. Escribir Noding with Warnow episodio 2. Esto lo vamos a ejecutar con Node. JavaScript siempre necesita un entorno de ejecución. Cuando vemos una página web, el entorno de ejecución es básicamente el browser. Aquí el entorno de ejecución va a ser el motor de Node.js. Ese entorno de ejecución básicamente se conoce en JavaScript como el objeto head o el objeto principal, que es sobre el cual se ejecutan todas las instrucciones de JavaScript. En lo que vamos a estar viendo hoy, la mayor parte del tiempo, vamos a estar usando el motor Node.js. Entonces, grabamos este archivo. Vamos a ponerlo en nuestra ruta de ejemplos, episodio 2.
Y esta ruta es aquella en la que ya estamos ubicados dentro de la consola de NuGet. Entonces, en la consola vamos a llamar a Node y le vamos a escribir el nombre del archivo, episode 2. Entonces le damos enter y efectivamente acá está el mensaje que le dijimos a Node que nos generara. Bien, entonces ya tenemos nuestro ambiente configurado. Vamos a comenzar con el recorrido por JavaScript que les prometí para esta ocasión. Bien, arranquemos con la declaración de una variable sencilla que vamos a llamar simple string. Miren cómo los string en JavaScript pueden tener una o dos comillas. Nos da igual en este caso. Sin embargo, en JavaScript la mayor parte de las cosas puede comportarse como un objeto. Por ejemplo, queremos la variable que se llame object string. Vamos a decir que es un new object. Y entre paréntesis como parámetros escribimos el string. Mira que esta vez uso las doble comillas. Entonces, aquí vamos a decirle al sistema que nos imprima esto en la consola. Simple string. Y también object string. Si ejecutamos nuevamente, vemos como el simple string nos da war como una sola palabra y el object string interesantemente nos muestra una distribución de arreglo asociativo en el que en el índice de nombre 0 está la letra W, en el 1 la A y en el 2 la R. Es muy interesante esto porque en JavaScript realmente no existen arreglos asociativos, sino que la forma de simularlos es a través de objetos. Los arreglos en JavaScript vienen todos indexados únicamente por números que van del 0 en adelante. Bueno, acá vemos esta diferencia, pero si yo por ejemplo hago la evaluación de simple string será igual a object string, ¿ustedes qué creen que nos diga JavaScript? Vamos a ejecutar esto nuevamente y nos da true. Ambos valores, a pesar de que son tipos distintos, nos dan un valor igual. La forma para comprobar más exactamente si estas dos instancias o cadenas son realmente igual es a través del operador de JavaScript triple igual, que efectivamente aparte del valor del objeto chequea el tipo. Entonces si volvemos a ejecutar esto ya nos da que es false. Tanto simple string como object string comparten un prototipo que es el prototipo de string, que tiene funciones relativas a los strings como sacar un substring. Por eso si yo escribo por ejemplo aquí simple string substring, aquí la vemos, será igual object string substring. Grabamos y ejecutamos nuevamente y miren que en este caso el último valor nos da true. Quiere decir que a pesar de que son dos elementos de tipo distinto, tienen un prototipo común que es el del string, que produce los mismos resultados cuando el contenido de cada uno de esos elementos es el mismo. Hay otras maneras de representar strings que no son reconocidas dentro de JavaScript como un prototipo de string. Por ejemplo, puedo escribir un arreglo de string e inicializarlo inmediatamente. New array con los elementos que hemos estado trabajando hasta ahora. Si escribimos el contenido de este arreglo en la consola, vamos a ver efectivamente que acá no se especifican los índices a diferencia de lo que pasa en el objeto.
¿Por qué? Porque como les mencioné, los arrays ya por defecto tienen números, entonces no vale la pena repetir lo mismo. En cambio, en los objetos yo sí puedo poner acá en el índice cualquier elemento que se pueda escribir como un string. De hecho, puedo tener índices con espacios o con caracteres especiales. Eso no se puede ver, por ejemplo, en C Sharp o en C++, donde los nombres de los índices, por ejemplo, en una tabla hash, deben tener unas reglas especiales para poder funcionar. En, de hecho, en general, en JavaScript todos los objetos no son más que agrupaciones, no son más que contenedores de parejas de llave y valor. Entonces, la llave puede ser cualquier string, el valor puede ser cualquier tipo nativo como un string o un número o un booleano, o también puede ser un objeto, y esto incluye a las funciones, porque las funciones dentro de JavaScript también son objetos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora imagínense entonces que declaramos un objeto que en uno de sus valores tiene una función. Ahí no es más que un método del objeto el que estamos exponiendo. Entonces, al final, estos eh, comportamientos no reflejan más que lo que ya conocemos dentro de la programación tradicional orientada a objetos, como un objeto, sus propiedades y sus métodos. Volviendo entonces a nuestro arreglo, ahora vamos a compararlo con, por ejemplo, nuestro objeto de string. Entonces, el string será igual al object string. Ejecutemos y no, no es igual. De hecho, si vamos a ver el array string punto no tiene substring. Quiere decir que no comparte el mismo prototipo con los anteriores elementos que trabajamos. JavaScript, de acuerdo a la forma en que asignemos los valores para una variable, determina qué prototipo debería usarse. Otra forma de representar un string dentro de JavaScript sería a través del objeto nativo de tipo objeto, no el de tipo string que definimos anteriormente. Veamos cómo sería. Vamos a escribir que esta variable se va a llamar upstring y va a ser un nuevo objeto. Ahora vamos a ajustar el contenido del objeto diciendo que upstring en su posición marcada con 0 va a tener la letra W y así sucesivamente para el resto del contenido. Luego de esto escribamos el contenido de upstring en la consola y tratemos de chequear si es igual a nuestro object string, aunque sea. Ejecutemos y miren, aunque el objeto al escribirlo realmente contiene los mismos elementos que el object string que definimos, al compararlos nos da un valor distinto. Muy bien, hablando de objetos, voy a mostrarles otra forma en la que podemos escribir un objeto. Por ejemplo, este que voy a llamar upstring. Voy a decirle sencillamente que los componentes son los que empiezo a anotar aquí de inmediato. Entonces, en el índice 0 vamos a tener la W y así sucesivamente. Acá el 1 y el 2 y A y R. Este no lo necesitamos. Y listo, aquí ya tendríamos el objeto. El hecho de que haya usado 0, 1 y 2, como les mencioné anteriormente, no significa que esos sean los únicos nombres de llave válidos para JavaScript. Por ejemplo, si creo var_of_3string, podría poner sencillamente que la inicial sea la W
cuando usamos esta notación debemos usar dos puntos. Es muy parecido a JSON. Entonces aquí ya podría cambiar por middle la A y final la R. Acá tengo estos dos objetos. Vamos a escribirlos. Ob2 string y ob3. Listo. Ejecutemos esto en nuestra consola en NuGet. Y miren, primer objeto nos da idéntico a como lo habíamos creado anteriormente, ajustando los índices después de crear el objeto. Y el tercero pues nos muestra cómo puede usar cualquier tipo de índice. De hecho, acá podría poner otra propiedad. Propiedad extraña. Miren que uso espacios, caracteres especiales como la ñ. Y le puedo poner acá un valor. Este tipo de asignaciones no es posible en lenguajes como C++ o C#. De hecho, permite que yo pueda armar las propiedades que quiero trabajar con código para consultarlas. Es porque efectivamente son puros strings. Vamos a escribir nuevamente este contenido a ver cómo se vería. Entonces, aquí está nuestra propiedad extraña. Efectivamente se ve lo extraña que es con el contenido. Aquí me apareció esto porque el tipo de fuente que estoy usando en mi consola no conoce la ñ, pero de lo contrario sí funcionaría. Una vez he construido los objetos de cualquiera de las formas que hemos escrito anteriormente, puedo acceder a sus propiedades a través del operador punto. Entonces aquí tengo final, initial y middle, pero miren que aquí no aparece la propiedad extraña. Entonces, ¿cómo acceder a esa propiedad extraña? Primero accedamos a la inicial. Luego, para acceder a la propiedad extraña, sencillamente usamos una notación similar a la de un arreglo y escribimos propiedad extraña. Y de esta manera vamos a poder obtener ese valor. Vean que podemos armar con código el nombre de la propiedad y ser muy dinámicos en este sentido. Esto es de las mejores cosas que tiene JavaScript cuando queremos ser muy ágiles en los objetivos que queremos lograr. Vamos entonces a grabar el archivo y a ejecutar. Y miren que acá me aparece la inicial y el valor de la propiedad extraña que era weird, el mismo que tenemos aquí. Bien, ahora vayamos un poco más allá y agreguémosle a nuestro objeto una función. Entonces, recuerden que una función, por ser un objeto, tiene valor y se puede agregar a otro objeto. Aquí vamos a escribir el nombre de la función, va a ser group. Y no es más una función. Y aquí entre comillas dentro del cuerpo escribimos las instrucciones que queremos. Return this sub initial. Esto recuerden que cuando usamos la anotación de esta manera debe ir entre comillas. Para darle un matiz al asunto voy a escribir el siguiente con notación de punto, this.middle. Ustedes escogen cuál les parece más conveniente. Y this.file. Bien, ahora vamos a probar qué tal se comporta esto. Vamos al final de nuestro archivo, llamemos al objeto, cambiémosle la propiedad final. Ahora va a ser rnov. Listo. Y llamemos la función. Entonces, dot group. Y volvemos a ejecutar.
Observen entonces ahora que la función efectivamente nos dio los dos primeros elementos que teníamos antes, W y A, y después el último que es RN o B. Entonces la función se llama así de sencillo, tenemos un objeto que se maneja de la manera tradicional. Las funciones también se pueden agregar después de que el objeto está creado. Por ejemplo, podemos escribir of3string.mixParts igual a function, y aquí en este function ponemos, esta vez voy a poner un parámetro, vamos a ponerle prefix y después el cuerpo. Entonces return prefix sumado a un espacio, y eso lo sumamos a this.group. Vamos a usar la función que hemos hecho anteriormente. Bien, entonces en este momento la nueva función se integra al objeto, y después podemos escribir en consola. Miren, aparece mixParts, no es eso dinámico. Y en mixParts, miren que el sistema sabe que necesita un prefix, entonces vamos a ponerle el prefix loading with. El espacio ya se incluye, entonces no los creamos aquí. Y escribimos. Ejecutemos nuevamente. Y miren que aquí nos aparece loading with, pero nos aparece la descripción de una función. Esto es porque cuando armamos la función arriba, estamos llamando esa a la función y no a su ejecución. Para ejecutar necesitamos poner los paréntesis. Grabamos y ejecutamos. Y ahora sí nos aparece loading with warn a través de una función que pegamos después y que además usa una función que escribimos antes. Muy bien, pero antes de pasar a temas más avanzados de objetos como ya vienen siendo las clases, la herencia, el polimorfismo, quisiera ahondar un poquito más en funciones para que tengamos los conocimientos o el background necesario para entrar a estos otros temas. Hasta el momento solo hemos creado funciones dentro de objetos a manera de métodos, pero en JavaScript podemos escribir funciones por fuera de los objetos directamente en la raíz del script que estemos trabajando. Por ejemplo, a manera de statement podríamos escribir function entre de nombre suma entre A y B, que retorna simplemente la suma de estos dos números. Fácilmente escribimos en la consola suma de A y B. Ustedes ven que ahí nos piden los parámetros, entonces pueden ser 3 y 5. Interesantemente, también podríamos escribir la suma de dos palabras, y JavaScript con su dinamismo lo podría manejar. Ejecutemos esto y tenemos 3 más 5, 8 y warp_of. También podemos escribir funciones a manera de expresión. Por ejemplo, var resta es igual a una función entre A y B, en la cual básicamente lo que hacemos es quitarle B. Cerramos. Y aquí vamos a escribir en consola resta entre 3 y 5. Si ejecutamos esto, nos da indefinido, porque no le hemos puesto un tipo de retorno aquí. Y volvemos a ejecutar.
y aquí está, -2. Entonces, un statement y una declaración. Cuando tenemos el modo declarativo, también podemos crear la función con el constructor que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a decir que es una nueva función. Y obviamente al principio vamos a escribir los parámetros separados por coma. Los podemos escribir así o también los podríamos escribir uno por uno separados por coma. Por ejemplo, A y después B. Pero realmente lo que a JavaScript le importa es que en el último parámetro esté el cuerpo de la función. Entonces acá podemos escribir return a -b. Entonces, independientemente de la cantidad de parámetros que tengamos, JavaScript siempre toma el último el cuerpo de la función. Ahora podemos grabar el archivo y ejecutarlo y nos da el mismo resultado. Bien, para seguir hablando de funciones, déjenme mostrarles qué pasaría, por ejemplo, si escribo suma.length. Me retorna 2, efectivamente, porque es el número de parámetros con el que definimos la función. En JavaScript esto es supremamente importante porque, por ejemplo, frameworks como Node.js usan mucho este tipo de evaluaciones de cuántos parámetros tiene la función para ejecutar uno u otro comportamiento adentro. Es por esto que tenemos cierto modo de polimorfismo, como lo veremos más adelante. Además, por definición, JavaScript permite que tú le pases a una función un número de parámetros distinto al que se definió sin que por naturaleza se vaya a producir un error allí. Puede que haya un error si tú no controlas el hecho de que vengan distintos parámetros, pero la definición dice que no es erróneo escribir un número de parámetros distinto. Esto me lleva a pensar en la creación, por ejemplo, de una función de suma mucho más evolucionada en la que yo pueda sumar más de dos números. Por ejemplo, retornemos aquí a la función de suma, dejémosle los dos parámetros al principio, pero vamos a operar de acuerdo a la cantidad real de parámetros que tengamos en suma. Estos parámetros o argumentos se pueden recuperar a través de la propiedad arguments, naturalmente. Entonces, yo puedo escribir un for que me diga por cada var index in arguments. Arguments es un arreglo. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente tener una variable de acumulación que la inicializamos en 0 y decir aquí que sum es más igual a arguments subindex. Entonces miren acá lo interesante, esto es muy parecido a un for each dentro de C Sharp, por ejemplo, pero aquí no iteramos sobre la variable o sobre el contenido que tiene el arreglo, sino iteramos sobre los índices que hay en el arreglo. Entonces, como la variable que está iterando es el índice, esa es la que ponemos dentro de los corchetes y obviamente arguments en esa posición me da un entero o un elemento de los que esté sumando y se lo adiciona a sum. Obviamente lo que hacemos es retornar sum. Así que esto funciona tanto si pasamos un parámetro 2, 3 o 5. Vamos a probarlo. Al final de esto vamos más bien a llamar suma con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ejecutamos y aquí está. La suma nos da 21 efectivamente.
Entonces vean cómo la dinamicidad de JavaScript nos permite hacer y tener comportamientos avanzados como estos que debemos comprender para poder sacar el mayor provecho al lenguaje. Otro de los aspectos avanzados de las funciones de JavaScript tienen que ver con el call y el apply. Call y apply básicamente son unos mecanismos para poder ejecutar una función sobre un objeto separado que no conoce nada de esa función. Se podría comparar un poco con los extension methods que encontramos en C Sharp. Por ejemplo, creemos una función que nos dé la inicial de un nombre y que le sume un número. Entonces como parámetro recibe el número. Miren que no estoy recibiendo como parámetro el nombre porque lo que quiero es aplicarle esta función a objetos que tengan una propiedad de tipo nombre. Entonces como estoy asumiendo eso, voy a decir que this.name, o sea, el objeto en su propiedad name, va a ser usado para extraerle la primera posición, que es la posición 0. Esto es lo que voy a retornar de hecho. Y a esto le voy a sumar lo que viene en number. Y listo, aquí tengo mi función. Ahora vamos a crear, por ejemplo, una variable fruta que su nombre sea uva. Recuerden que esta notación requiere 2 puntos. Y que su color sea verde. Una uva verde. Ok. Ahora creemos un objeto. Por ejemplo, var mesa. Sea es igual a un nuevo objeto. Y digamos que mesa.name es igual a comedor y mesa.patas sea igual a 3, un comedor de 3 patas. Muy bien. El uso de esto. Vamos a decir que en la consola se nos escriba el resultado, llamar a la función initial plus number, pero vamos a hacer un llamado, por eso tenemos call de la función sobre un objeto que en este caso no tiene la función asociada. Vamos a usar fruit para este primer caso. Y miren que después viene todo el conjunto de argumentos que requerimos para la función. En este caso solo requerimos uno. Entonces vamos a poner el número que queremos adicional. 1, 2, 3. Digamos por ejemplo que tenemos dos números. Number 1 y number 2. Entonces acá también vamos a sumarle number 2. Y entonces aquí necesitaríamos otro number 2. 3, 2, 1. Listo. Cerramos. Y ahora copiemos esto mismo, pero sobre mesa. Miren que fruit y mesa son objetos distintos, pero ambos tienen el parámetro name. Esto quiere decir que sobre las dos puedo ejecutar esta función con éxito. Acá vamos a poner otros números distintos, por ejemplo 2, 2, 2 y 3. Guardemos y ejecutemos. Acá tengo un error que dice que number is not defined. Me faltó corregir aquí el 1. Grabamos, ejecutamos y efectivamente ahora tengo U de uva más 1, 2, 3, 3, 2, 1 y C de comedor más 2, 2, 2 y 3. Una función de extensión podría llamarse que funciona adecuadamente. Hay otro mecanismo muy parecido al call que se llama apply y la única diferencia es que los parámetros no se pasan
por separado, sino metidos en un arreglo. Y al final todo funciona idénticamente. Bien, más de funciones. Hablemos ahora de funciones anónimas. Si ustedes han trabajado en C# con expresiones lambdas y demás, saben cuáles son los métodos anónimos que podemos llamar después de que se ejecute, por ejemplo, un evento sin necesidad de declarar el método y ponerle un nombre. Algo muy similar pasa con las funciones en JavaScript. Como siempre, un ejemplo vale más que 1000 palabras, entonces voy a crearme una función que se llame fMultiplier, es decir, un multiplicador de funciones. Obviamente va a recibir una función, entonces esto es lo que en C# usaríamos a través de los delegados o en C++ a través de punteros a funciones. Acá sencillamente pasamos la variable de la función. Esa función va a estar en valor de x y vamos a necesitar la constante que es la que va a multiplicar el valor de la función. Entonces básicamente lo que retornamos es f de x multiplicado por la constante. Esta no es una función anónima, es una función que se llama fMultiplier, pero si queremos ejecutarla probablemente lo podamos hacer a través de una función que no hayamos definido con un nombre específico. Es así como voy a hacer que el sistema me escriba fMultiplier de. Entonces aquí viene la variable f, que es una función, y esta función es en función de x, como lo habíamos mencionado, y lo que va a hacer esta función es retornar digamos que math.pow de x al cubo. ¿Sí? Entonces ya tenemos la primera variable y es una función anónima. Miren que no tiene nombre, pero básicamente lo que hace es retornar el valor de su parámetro elevado al cubo. Así pues, tenemos aquí la posibilidad de agregar los otros dos valores. ¿Cuál va a ser x? Digamos que va a ser 2. ¿Y cuál va a ser k? Digamos que es 4. O sea, el valor de 2 al cubo se va a multiplicar por 4. Esto nos tiene que dar 32 al final. Cerramos nuestro multiplier y aquí ya tendríamos lista nuestra función. Grabamos y ejecutemos esto. Aquí está, efectivamente 32. Entonces vimos una función anónima que se pasa a otra función, o sea que las funciones, como son objetos, también pueden ser pasadas como parámetros a otras funciones. Bien, para terminar con el tema de funciones, déjenme mostrarles de qué se tratan las funciones de autollamado. Básicamente, funciones que no tienen que ser llamadas por otra línea de código para que se ejecuten. En este caso, déjenme crear una versión avanzada de fMultiplier, la función que acabamos de crear, que se puede llamar a sí misma. Las funciones que se llaman a sí misma tienen que ser funciones declaradas de manera expresiva, es decir, con una asignación. Entonces vamos a decir que fMultiplier log es igual a una función que recibe como parámetros a otra función, a el número en el cual tenemos la función variando y una constante multiplicativa. Entonces ya no vamos a retornar nada, sino que vamos a ejecutar una acción. La acción es console.log y lo que vamos a hacer el log básicamente es el resultado de f de x por k. Así de sencillo. Bien, aquí tenemos la función que ejecuta una acción, no retorna nada, pero necesitamos que se ejecute porque aún no le hemos puesto el operador de ejecución que son los paréntesis. Se los ponemos, pero mire que al ponerlo de una vez nos pide los parámetros que necesitamos. Entonces, básicamente
Allí podemos copiarnos la función que habíamos creado anteriormente. Hasta acá, de hecho, nomás. Y después viene el valor para x, digamos que es 2. Y el valor para acá, que es 4. Punto y coma. Y ejecutemos. Acá tenemos 32 y 32. La única diferencia es que esta fue con un autollamado. Entonces podemos ponerle aquí adicionalmente para diferenciarla autollamado y le sumamos el resto. Grabamos y ejecutamos. 32 y autollamado 32. Muy bien, ya para terminar el episodio de hoy, déjenme tratar un tema de objetos un poco más avanzados de los que hemos visto hasta ahora. Hasta el momento habíamos creado objetos al vuelo con las características que se nos había antojado crearlos, pero ¿qué tal si quisiéramos que nuestros objetos se acogieran a una plantilla predeterminada, lo que conocemos en los lenguajes tradicionales como clases? Podemos hacer clases en JavaScript. Pues no es que tengamos la palabra clave class, pero sí hay formas de crearlas. Por ejemplo, vamos a crear nuestra clase persona y para crearlas vamos a usar la palabra clave function. Una persona como un template básicamente es una función que recibe como parámetros, por ejemplo, el nombre y el género. Um, Esto lo que nos muestra es que de inmediato tenemos un constructor para esta persona que vamos a estar creando. Entonces this.name va a ser efectivamente name. Y para matizar un poco esto vamos a escribir con la notación de índices this.gender el que viene pasado por la función. Listo. Así de esta manera podemos decir que Lupita es una nueva persona, no porque haya cambiado, sino porque hasta ahora la estamos creando, que se llame Guadalupe y obviamente de género femenino. Si escribimos esto en nuestra consola, vamos a tener el resultado esperado, name Guadalupe y género femenino. Ahora igual podemos acceder a los eh, campos dentro de Lupita que hemos definido arriba, nombre o el género. Y también podemos aquí crear funciones, por ejemplo, this.summary va a ser una función que lo que nos va a retornar es la siguiente cadena, nombre, dos puntos, sumado esto a this.name y género, dos puntos, sumado a this.gender. Bien, aquí me faltó más. Cerramos la función. Entonces aquí podemos escribir mejor summary como función y ejecutar. Dice que es una función porque no le dijimos aquí que se ejecutara con el operador de paréntesis y ya está aquí ejecutada. Nombre Guadalupe, género femenino. Bien, entonces esto es lo que nos determina que podemos crear este tipo de estructura restrictiva, entre comillas restrictiva para los objetos. ¿Por qué entre comillas? Porque después yo podría decirle a Lupita que además de los parámetros que ya tiene definido, tenga
un nickname, porque digamos que Lupita se volvió geek y ahora quiere tener uno. Obviamente el nickname para Lupita sería Lupita. Y podemos escribir sin ningún problema Lupita punto nombre más alias más Lupita dot nickname. Y si ejecutamos Guadalupe alias Lupita. Pero Lupita no va a ser el único geek en el mundo o la única geek en el mundo. Entonces a todas las otras personas tendría que andar metiéndole este atributo. Y por ejemplo no podría generar una función summary que me cubriera automáticamente los nuevos atributos que se están generando para esta nueva clase geek que se está generando a partir de la clase persona. Básicamente esto nos lleva a un tema de herencia en el que nos preguntaríamos, ¿y en JavaScript podemos tener algo de herencia? Empecemos, por ejemplo, creando la clase geek, ¿sí? Que obviamente es una función que además de lo que ya vimos de persona tendría el nickname y tendría el lenguaje con el que ese geek está trabajando, ¿sí? Estos son variables que pasan como parámetros y acá vendría definido this dot nickname igual a nickname y this dot language igual a language. Perfecto. Entonces, como lo mencionamos, queremos heredar los atributos en Geek que vienen de persona. Lo que tenemos que hacer para lograrlo es decirle a Geek que en su prototipo ponga una nueva instancia de person. Entonces todos los geeks que se creen, no solo uno, sino absolutamente todos, van a tener a esta misma persona como prototipo. De esta manera, todo lo que hemos definido para las personas va a estar disponible aquí para los geeks. Por ejemplo, vamos a decir que Warnoff es un nuevo geek, aunque no tanto. Y de nickname le vamos a poner Warnoff. De lenguaje le vamos a poner C#. Pero claramente nosotros podemos ver que podríamos asignarle a Warnoff un name. Y miren que name no está en la clase geek, sino en la clase person que definimos arriba. Entonces, aquí vemos que efectivamente sí tenemos mecanismos de herencia disponibles para JavaScript. Y también podemos poner un género. Además podemos también tener acceso a las funciones. Warnoff.summary. Ejecutemos. Nombre Walter Nova, género masculino. Pero miren que el summary que está apareciendo aquí es el mismo summary igualito que está para persona, sin contemplar que el geek tiene más atributos. Entonces, ¿cómo hacemos para generar esa especie de polimorfismo por herencia que necesitamos en este caso? ¿Cómo hacemos un override de ese método que estamos trabajando aquí? Miren que en JavaScript sí se puede también. Entonces, lo único que tenemos
que cambiar es la forma en que hemos definido la clase person. Y efectivamente los métodos que queremos que estén disponibles para hacer override después no se pueden poner dentro de la declaración de la persona como tal, sino que se deben asociar al prototipo de persona. Entonces, eh, escribimos básicamente person.prototype.summary y esto va a ser igual a la función que teníamos antes. Función que suma nombre y género. Listo. Vamos a ver si algo cambió hasta aquí en la ejecución del programa. Ejecutemos. Y no, todo sigue funcionando perfectamente. Lo único es que la función ya no está pegada a la declaración de la clase, sino al prototipo de la misma. Por eso después vamos a poder llamarla cuando estemos declarando el override del summary en la clase geek, que es efectivamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a decir geek.summary. De hecho, también se lo vamos a asignar al prototipo de summary. Geek.prototype.summary es igual a una función que me va a retornar this.nickname plus semicolon y a esto le sumamos this.language y a esto le sumamos id. Miren lo interesante, a esto le vamos a sumar el summary que teníamos de la persona anteriormente. De hecho, podemos ver cómo se reusan las funciones de las clases base para generar overrides o polimorfismos en sus clases hijas. Entonces aquí escribimos person.prototype.summary, pero ese summary le vamos a hacer un call, que es un tema importante de funciones que vimos en la sección inmediatamente anterior, y ese call va a ir sobre this, o sea, el geek que estamos trabajando en ese momento. Y aquí ya tenemos definido el override que necesitamos sobre summary. Ahora sencillamente escribimos console.log warnote.summary, grabamos y ejecutamos y aquí me da function porque no lo he llamado. De nuevo, aquí está warnote C# id nombre y género, justo lo que necesitábamos. En conclusión, vimos cómo JavaScript, a pesar de tener unos comportamientos bastante especiales, nos ofrece características de orientación a objetos muy importantes que ya conocemos, como la herencia, el polimorfismo, los constructores y la estructura de clases que hemos visto hasta ahora. Adicionalmente, nos ofrece formas para generar tipos dinámicos de una manera muy sencilla. Les podemos agregar funciones y propiedades al vuelo. Y básicamente vemos que la mayor cantidad de cosas en JavaScript son objetos. Una función es un objeto. Le podemos asignar objetos, funciones a objetos para que representen métodos. Y todo esto unido a unas mejoras adicionales que surgieron con el tiempo sobre JavaScript fue lo que permitió que Node.js escogiera a JavaScript como el lenguaje por defecto para
trabajar sobre esta plataforma. Esas mejoras que les digo que se incluyeron sobre JavaScript aparecieron con el motor de JavaScript V8 creado por Google para su browser Chrome. Básicamente son mejoras que hacen que los aspectos negativos de JavaScript sean mejorados y casi que se oculten por completo para dejar un lenguaje completamente aceptable para el desarrollo del lado del servidor. Efectivamente, en nuestro próximo episodio vamos a estar hablando de V8. Les enseñaré cuáles son las características de V8 que más se usan en Node.js para que después de esto ya podamos entrar en materia con lo que tiene que ver con el desarrollo del lado servidor usando JavaScript. Por eso, si quieren ser notificados de cuando salga nuestro próximo episodio de Noding with Warnoff, les recomiendo que se suscriban haciendo clic aquí. Por ahora no es más. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.